Hablando Sonceras. Hola, este es el sexto episodio de Hablando Sonceras, un podcast de protagonistas. En esta oportunidad hablamos de militancia juvenil con Lucía Pilar Figueroa Sánchez. Antes de arrancar, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ningún episodio. Ahora sí, empecemos. Hola a todos, mi nombre es Lucía Pilar Figueroa Sánchez, soy de la ciudad de Córdoba, tengo 21 años, estudio profesorado de Historia, formo parte de la organización política territorial La Jabreche y coordino la Comisión de Educación y Juventudes de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. Bueno, y contanos cómo caracterizarías el nuevo movimiento de jóvenes en la política y cuáles son los actores que están en juego hoy en día en esta coyuntura. Primero me interesa que charlemos un rato sobre de qué hablamos cuando hablamos de juventudes. Y en ese sentido, nosotros nos hemos dado un proceso de discusión para romper esa concepción de la juventud como única forma de ser joven. Entonces, empezamos a trabajar este nuevo concepto que aparece ahora de juventudes, porque nos entendemos en la diversidad de maneras que tenemos hoy las juventudes de expresarnos en nuestra vida, en nuestro quehacer, en nuestro cotidiano. Y desde ese lugar rompemos esos esquemas y desconstruimos esos esquemas que nos cierran como única forma y empezamos a reconocer que hay un montón de formas y amplitudes desde las cuales nos relacionamos y en las cuales nos sentimos interpelados en la construcción política. Y en ese sentido, hoy las juventudes de la provincia de Córdoba venimos haciendo y generando desde los procesos de unidades generacionales un montón de acciones que cada día nos encuentran más en estas amplitudes y en esta diversidad que ponen en juego la pluralidad de voces, trascendental para nuestro movimiento político generacional. Y ahí nos encontramos transitando este camino con los compañeros de las juventudes trabajadores, con los movimientos estudiantiles, secundarios y universitarios, con quienes están día a día accionando en los barrios a través de los centros vecinales, de los clubes barriales, de espacios comunitarios, comedores, copa de leches, organizaciones políticas partidarias, organizaciones culturales, organizaciones de artistas, organizaciones deportivas, y así en esa amplitud que existe en nuestra sociedad y desde la cual nos resignificamos cada uno, construimos este colectivo generacional en un proceso permanente de acercamiento y de reconocimiento, pero también de darles el lugar a esos otros compañeros y compañeras y expresiones de juventudes que muchas veces han sido negadas, incluso por los mismos movimientos políticos, ¿no? Por eso, cuando pensamos las juventudes hoy en Córdoba y la política en general, la pensamos desde esta concepción en donde efectivamente todos somos parte de este mismo proceso y las construcciones y los aportes que desarrollamos son igual de valiosos e importantes en el camino de la transformación. Y ante esta nueva etapa social donde hay una gran disputa sobre lo que es la política y lo que representa el discurso hegemónico, ¿cuáles crees vos que son hoy en día las tensiones que hay al hacer política y cómo lo ves a esto hacia el futuro? La política permanentemente nos invita a salirnos de nuestra propia comodidad y eso nos genera contradicciones, porque romper los esquemas que ya tenemos aceptados adentro siempre nos trae incomodidades. Entonces la política siempre nos invita a salir de esa comodidad en la que nos encontramos para pensarnos desde nuestras individualidades, pero en un colectivo con capacidad de accionar ante los problemas que existen y coexisten en nuestra dinámica cotidiana hasta en lo macro. Y desde ese lugar la política sigue siendo para las juventudes esa herramienta desde la cual canalizamos nuestros deseos de transformar y modificar aquellas cosas que nos parecen que están mal. Durante estos últimos años, en donde ha sido atacado
desde una manera el concepto de la política, y de nuevo se pone en tensión la política como algo malo, y no como una reivindicación que nos posibilita adquirir derechos, construir sociedades más justas. Desde ese lugar hay una composición de la política neoliberal, que nos imprime permanentemente a través de los medios de comunicación, cuando ejercen el poder del Estado, como sucedió en los últimos años cuando gobernó Cambiemos, el Estado Nacional, en donde lo que se intenta es volver a la individualización de cada persona. Y desde ese lugar se construye esta idea meritocrática del sálvese quien pueda, de que solo con el esfuerzo individual uno llega a determinadas metas, que también son las metas que te impone el capitalismo, en donde lejos está esta felicidad colectiva que nos genera la construcción del bien común, de la comunidad organizada. Entonces, en ese sentido, la política siempre nos trae tensiones. Hoy creo que el gran desafío que tenemos nuevamente es volver a revalorizar ese concepto como una herramienta desde la cual efectivamente sí podemos adquirir derechos, porque nuestra historia y porque nosotros mismos hemos vivido esos procesos a través de la lucha, de la organización, de la política como herramienta, permanentemente avanzar hacia el camino de una sociedad más justa. Hoy vivimos en una sociedad en donde la política genera desconfianza para muchos y muchas, porque ha sido una herramienta utilizada para hacernos daño, para empobrecer, para construir precisamente estas políticas neoliberales que el único fin que quieren es la concentración de las riquezas en grupos muy minoritarios, en donde después el pueblo sufre esas consecuencias con más pobreza, con más desempleo, con menos educación, con menos derechos. Entonces, hoy nos encontramos en este desafío de mostrar esta otra cara de la política y volver a revalorizarla como una herramienta real de transformación. Porque también los pibes somos quienes, como dije antes, hemos encabezado procesos en donde hemos adquirido derechos. Fuimos nosotros, a través de la organización, quienes logramos la adquisición de derechos cívicos y el poder ejercer nuestro derecho al voto a los 16 años. Somos nosotros quienes hemos logrado, a través de la organización y de la lucha, tener un modelo educativo gratuito en nuestra provincia. Y así una infinidad de hechos que nos muestran que a través de la política hemos logrado construir mayores condiciones de igualdad para toda nuestra Córdoba, para todo nuestro país. Hay que volver a reconstruir, pero también la política debe, en lo general, hacerse una autocrítica en cómo también ha sido esta herramienta de exclusión para muchos sectores. Y desde ese lugar es momento de revalorizar todas las otras formas de expresión de la política, porque la política no es solo esta cuestión partidaria, la política también es ese pibe o esa piba que está en su territorio dando una mano, porque estamos en un contexto en donde la pobreza ha crecido un montón, en donde la pandemia ha profundizado desigualdades y necesitamos esa mano compañera que se junta de solidaridad para salir a cortar cebolla en la olla popular y así brindarle un plato de comida a otros pibes, pibas, vecinos y vecinas que están ahí, que no lo tienen. Entonces, ese es el otro costado que precisamente esta política neoliberal no quiere mostrarnos, porque es esa política neoliberal que a través de esa destrucción genera y profundiza sus riquezas. Entonces, ese es el desafío en el cual hoy nos encontramos y que lo venimos haciendo también porque, por suerte, hoy vivimos en un estado que nos vuelve a invitar a participar. Porque la política es eso, es participar en tu cotidianidad del hacer, de la construcción y del imaginario, pero no desde la utopía, sino desde la acción concreta, que es lo que nos posibilita salir adelante entre todos y todas para
efectivamente ese sueño de quienes militamos de una patria justa, libre y soberana, se convierta cada día en una realidad en donde el vecino y esa vecina, ese pibe y esa piba se sume a aportarle a ese proceso, porque ese proceso es el que efectivamente le va a mejorar las condiciones de vida que tiene en la actualidad, pero que también le va a permitir, transformando y tensionando y construyendo en este presente, garantizar las condiciones para un futuro que nos incluya verdaderamente a todos y todas. También nos interesa saber, en tu experiencia personal, qué podés destacar o qué podemos destacar de los procesos de discusión y construcción de políticas públicas para las juventudes y qué desafíos plantea estos procesos para las juventudes en sí. Creo que la experiencia de Córdoba es muy interesante desde varias perspectivas. Por un lado, hemos logrado saltear las diferencias que creíamos que teníamos para encontrarnos en una agenda común que nos interpelaba y que nos posibilitaba reconocernos en estas diversidades de las cuales venimos hablando, que existen y con las cuales convivimos, y ese proceso ya de por sí nos enriquece, ¿no? Porque nos permite abrir nuestros puntos de vista, nos permite sociabilizar con el otro y con la otra para enriquecer nuestras miradas colectivas. Y por otro lado, en esto de pensar cuál es la agenda de las juventudes de Córdoba, cuál es la agenda de las juventudes en general que hemos construido con esos puntos en común que nos encuentran y que nos fortalecen. Sin duda hay tres cosas muy importantes que son banderas generacionales. Por un lado, la educación, que sigue siendo un desafío y una bandera de lucha, de organización, para que todos los pibes y las pibas puedan efectivamente acceder a ese derecho. El otro punto es el feminismo, que nos ha interpelado a las compañeras, a los compañeros, a romper esos sistemas patriarcales que se nos imponen permanentemente y a romper el silencio, sobre todo, al cual nos lleva esta sociedad machista, para poner en palabras y desde ahí ser parte de procesos transformadores y de adquisición de derechos, como lo fue en su momento la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, en donde las pibas salimos masivamente a reclamar por este derecho, por la soberanía de nuestros cuerpos, por la capacidad y el poder decidir uno sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro, que nos llevó a la conquista de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y así otros ejemplos que podemos ir mencionando en materia de géneros y diversidades. Por otro lado, el tercer punto, que sin duda forma parte de nuestra agenda generacional y que viene a darle una impronta, tiene que ver con la lucha ambiental, ¿no? El volver a pensar otras formas de revincularnos con nuestra tierra, con nuestra sociedad, con esta casa común que habitamos y que por años hemos destruido sin replantearnos lo que estábamos haciendo. Y hoy de nuevo, ¿no? Esto del poder de la palabra. La juventud viene a irrumpir para dejar estos silencios y volver a poner en palabras todos estos sentires y todas estas problemáticas que nos interpelan en este presente, pero que también hacen a la construcción de nuestro futuro. Porque efectivamente queremos tener un futuro mejor, y si no arrancamos cuidando y repensando nuestro vínculo con esta casa común, si no nos paran de matar con femicidios, y si no tenemos educación con perspectiva de derecho, con una educación democrática que nos considere efectivamente como sujetos protagónicos y no como meros receptores, es complejo pensar que efectivamente vamos a poder vivir en un futuro más amplio, con más justicia y con más inclusión. Entonces, esos son los procesos un poco que venimos dando desde las juventudes, y ahí hemos logrado también generacionalmente, en estos puntos en común, en estos procesos de discusión, en estos fortalecernos colectivamente,
salir de la crítica al problema para ser parte de la solución de ese problema. ¿Cómo? Pensando efectivamente en lo concreto qué política pública necesitamos para transformar ese problema en una solución en donde el Estado es el que se hace cargo. Y nosotros aportamos a ese proceso desde las organizaciones porque fortalecemos el Estado, porque salimos del lugar cómodo de la crítica para pensar cuál es la solución real y efectiva que hoy tiene la capacidad el Estado de generar ante estas problemáticas. Y ahí hemos tenido diferentes procesos en donde hemos acercado construcción de propuestas concretas que aportan a esta discusión y a esta agenda de necesidades generacionales, pero que también son necesidades de la sociedad, porque quienes somos jóvenes lo somos circunstancialmente, pero ante todo, además de ser jóvenes, somos militantes políticos. Y desde ese lugar es desde el cual nos posicionamos para el hacer. Los desafíos, creo, sin duda siempre es seguir sumando, pero sobre todo salir a dialogar y a interpelar a ese otro pibe y a esa otra piba que necesita que nosotros lleguemos para invitarlo a ser parte del proceso de transformación. Porque efectivamente la juventud tiene eso, tiene esa mística, ese amor, esa alegría que enamora, porque la política enamora cuando estamos hablando de dignificar nuestra vida, de dignificar en la sociedad, y desde ese lugar el desafío sigue siendo que ningún pibe ni ninguna piba se quede afuera de un proceso de transformación que nos enamore y que nos mejore las condiciones de vida. Esto fue todo por hoy, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos volvemos a escuchar pronto en el siguiente episodio de Hablando Sonceras, un podcast de protagonistas.